Bien, estamos con el profesor Carlos Parodi, economista de la Universidad del Pacífico, para hablar sobre la historia del desarrollo económico peruano. Carlos, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en el programa. Gracias a ti, Juan José, por la invitación. Un gusto estar acá. Bien. Bueno, hemos leído tu libro de Historia Económica del Perú entre 1960 y el 2000. Cuéntanos un poco cuáles han sido las etapas de desarrollo previas a 1960 para luego entender el proceso de 1960 al 2000. Ok. Yo creo que a nivel económico han habido dos grandes momentos. Un momento que va más o menos de los años 60 aproximadamente al 90 y otro momento del 90 hacia adelante. En el primer momento se percibió al Estado de manera intervencionista, un Estado que controlaba mucho más de lo que debería controlar, y del 90 en adelante se optó por un modelo más libre. Y los resultados saltan a la vista, pues, ¿no es cierto? Probablemente el gran problema sea que, si bien es cierto, hemos avanzado mucho en términos de crecimiento macroeconómico, falta todavía la otra gran parte de la estrategia, que tiene que ver con la reforma del Estado y los sectores sociales. Es decir, de nada sirve que la economía esté bien si eso no se refleja en una mejoría del bienestar de los ciudadanos peruanos. Y para que eso pase, el Estado simplemente tiene que hacer lo que le corresponde hacer. Entiéndase educación de calidad, salud de calidad, ver temas de seguridad ciudadana, infraestructura, en alianza con el sector privado, y suficiente. Pero eso de ahí no lo está haciendo bien. Entonces esa parte falta, lo que llamaban algunos las reformas de segunda generación, ¿no? Antes de entrar a tocar el punto de las reformas, que me parece muy interesante, me gustaría retrotraer un poco la historia. El libro de Sebastián Edwards, que estuvo recientemente acá por Lima, en el cual habla de Latinoamérica, él tiene datos específicos para Perú entre 1900 y 1950. Y lo que él demuestra es que había una convergencia económica entre estos años respecto a Estados Unidos. Pasamos de ser 0.20 o 20% de la economía norteamericana a 0.24. ¿Qué clase de políticas fueron las que generaron esta convergencia? Fueron más políticas vinculadas con el libre mercado y la apertura hacia el exterior, pues. El problema es que... Entonces nosotros estamos recuperando un poco la senda dejada perdido. Mira, Juan José, si quieres verlo en términos más simples, en el año 2005 recién hemos recuperado el ingreso por habitante que teníamos en el año 74. O sea, el Perú lleva 30 años de atraso, que corresponde más o menos el periodo entre el 60 y el 90. Entonces, de alguna forma, el Perú venía bien, abriéndose al exterior, libre mercado, 60 al 90 se cierra y 90 se vuelve a abrir. O sea, los puntos de inflexión para ti en el siglo XX son básicamente 1960 y 1990. Claramente. ¿Y por qué 1960 y 1968? Tú cuentas desde el gobierno de Prado. Claro, desde el gobierno de Prado, exactamente. Desde el gobierno de Prado, digamos a finales del gobierno de Prado y claramente el gobierno de Belaúnde, el primer gobierno de Belaúnde, el gobierno de Velasco y el de Morales Bermúdez, y la década perdida de los 80, ¿no es cierto? Donde hecho ese paso volaron los partidos políticos que llaman hoy día tradicionales, ¿no? Y en el 90 se da la figura contraria. ¿Cuáles son los dos grandes grupos de políticas para diferenciar claramente un modelo de otro? ¿Cuáles son los puntos esenciales que tú delimitarías? Ok, yo veo dos cosas muy claras. En el periodo previo a 1990, para que de repente el público lo entienda fácilmente, el gobierno dictaba los precios. Con cierta periodicidad salía el ministro de Economía por televisión y decía desde mañana el pan cuesta tanto, el aceite tanto, la gasolina tanto. Eso no existe ahora. Ahora el mercado pone los precios en función de la interacción de compradores con vendedores, técnicamente demanda y oferta. Ese es un primer cambio. El segundo cambio tiene que ver con que la economía peruana era cerrada al exterior. Se pensaba, a lo mejor ilusamente, que el Estado podía desarrollar la industria nacional, podía inventar la industria donde no había, sin exponerla a la competencia externa. Y que la demanda interna generaría el movimiento, sería el motor, etcétera, pero eso probó no funcionar. Entonces en el 90 volvimos a abrirnos y el asunto ha ido mejorando. Lo que pasa es que el proceso es largo y ciertamente los gobiernos no han hecho las reformas vinculadas con el cambio en el funcionamiento del Estado. Probablemente, Juan José, la idea más importante de este libro haya sido la siguiente, ¿no? En los 90, el Perú descubrió lo positivo que era el libre mercado, pero no ha redescubierto hasta ahora al Estado. Es decir, tenemos el Estado de antes con el libre mercado
funcionando. Y esa combinación obviamente no es feliz. O sea, cuando hablan del modelo peruano, en verdad lo que es un popurrí de diferentes cosas. Claro, cuando me preguntan cuál es el modelo económico peruano, siempre digo no tengo idea, no sé cuál es, porque es una mezcla de cosas que no pueden funcionar. Es decir, sin un Estado que haga lo que tiene que hacer, no puede haber el soporte para que funcione el libre mercado. ¿Cuáles son los principales cambios, hablando ahora sí de las reformas de segunda generación, que tú visualizas para un Perú en desarrollo? Fundamentalmente, educación pública de calidad, salud pública de calidad, infraestructura en todos los niveles y un poder judicial independiente y honesto. Esas 4 cosas pueden servirnos como parte de una agenda para poder explotar más y mejor los beneficios que el libre mercado trae. O sea, en otras palabras, capital humano, capital físico y calidad institucional. Exactamente. Una pregunta, porque nosotros hablamos mucho de las instituciones. ¿Cómo eran las instituciones antes de 1968, antes del golpe del general Velasco? ¿Eran instituciones sólidas, que tenían capacidad de generar crecimiento, o eran instituciones que venían...? Mira, Juan José, en realidad el Perú históricamente ha sido un país débil en el marco institucional. Sin embargo, digamos que esa debilidad se profundizó entre el 60 y el 90, en el sentido que las instituciones fueron utilizadas por los diversos gobiernos simplemente creyendo que hacían bien. Yo no dudo de la buena intención que tuvieron, pero en economía pues no todo es buenas intenciones. Se necesitan más que buenas intenciones. Exactamente, Juan José, estoy de acuerdo contigo. Muy bien. Te agradezco mucho, Carlos, por tu visita, ha sido extremadamente aleccionadora. Un placer, Juan José, muchísimas gracias a ti. Bien, vamos a una pausa final y regresamos.